Iglesia Tierra Deseable, bienvenidos a tu devocional diario. Bueno, como siempre, un placer estar con ustedes y poder acompañarlos, poder hablar juntos con papá. ¿Qué te parece si oramos? Padre Celestial, gracias. Como siempre, no podemos arrancar el día sin agradecerte lo bueno que has sido, Señor. Gracias porque desde que abrimos nuestros ojos vemos tu misericordia, nos llenas de gozo, de paz, nos recargas de energía, Señor, y nos permites ir a trabajar, ir a estudiar, pero donde vayamos siempre ir contigo. Gracias, amado Dios, como siempre, porque no hace falta nada en nuestras vidas, porque si te tenemos a ti, tú das plenitud, Señor. Y si hay algo que tal vez creemos que hace falta, realmente si tú estás no nos hace falta, Señor. Si tú no lo has dado es porque no es necesario para nuestras vidas aún. Bueno, Padre Celestial, y como siempre en esta mañana, Padre amado, quiero pedirte que seas tú hablando a los corazones de mis hermanos, Señor, que seas tú llegando a ellos, Padre amado, que seas tú trayendo ese arrepentimiento y haciéndonos caer en cuenta en qué estamos fallando, Señor, que debemos corregir para agradarte, Señor, que seas tú encendiendo ese fuego en nuestros corazones, Señor, y que podamos buscar cada día agradarte, buscarte, alabarte, adorarte, que cada uno de nuestros actos, que cada palabra que salga de nuestra boca sea para edificación, que cada obra de nuestras manos, que cada paso que demos sea para agradarte a ti, Padre Celestial, sea de alabanza para ti, Señor. En el día de hoy también, Padre, quiero ponerte a mis hermanos, si están con alguna carga, con algún problema financiero, también con algún problema, no sé, de salud, Padre Celestial, tal vez algún problema emocional, Padre Celestial, tal vez que están sanando heridas del pasado, Señor, están buscando perdonar a alguien, pero no encuentran ese valor o no han podido dejar ese orgullo, Señor. Te pido que seas tú dando las fuerzas y la convicción para llevar todo esto a cabo, Señor, que si necesitan un plato de alimentos, es tú poniendo el plato de alimento en sus mesas, Señor, que si necesitan dinero para pagar las universidades, los arriendos, Padre, sé tú proveyendo de ese empleo, de ese trabajo, pero también sabemos que lo puedes hacer de una manera milagrosa, Señor. Y si aún están enfermos, Padre, tal vez con un dictamen médico negativo, Señor, soy testigo de haber visto milagros y de saber que tú lo puedes hacer con una sola palabra, y creo de que puedes levantarlos y sanarlos y renovar órganos, Padre amado, y que puedes sanar de una manera milagrosa, pero también sé que lo puedes hacer a través de la medicina, Padre Celestial. Nosotros hacemos lo humanamente posible de una manera que te agrade a ti, Señor, y sabemos que tú haces lo imposible, Padre Celestial. También en esta mañana, Señor, te queremos poner las reuniones del fin de semana, Señor, cada reunión que se lleve a cabo aquí el día sábado, el día domingo, Señor, a nuestros grupos que se activan, Padre, para servirte, Señor, a ese equipo de alabanza, Señor, que nos lleva a entrar más en tu presencia, y también a cada persona que se suba al altar a dar tu palabra, Señor, que sea una palabra viva, una palabra fresca, una palabra que nos hable, que nos enseñe, que nos lleve a enamorarnos más de ti, que nos lleve a corregir si estamos haciendo cosas mal, y que nos lleve a arrepentirnos y a abrigarnos bajo tus alas, Señor. Gracias, amado Dios, porque sabemos que tú eres fiel, que tú no fallas, y que cada vez que nos hablas es para nuestro bien, Señor, que a veces duele, sí, pero sabemos que es para nuestro bien, Señor. Gracias por cada vez que hemos fallado y que nos has levantado, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu provisión, por tu gracia, Señor, pero sobre todo gracias por tu compañía, Padre amado. Gracias por ese Espíritu Santo que nos acompaña a todos lados y nos reargulle y nos guía cada día más. Gracias, amado Dios, porque sabemos que hoy y toda la semana y el resto del año será de bendición, porque estaremos contigo, y si estamos contigo no nos falta nada, Padre amado. Que es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y déle esa ofrenda de palmas a Dios. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, y Jesús se puede mover allí para Él.
Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Y decimos, nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que sé. Yo sé que aquí conmigo está. Yo sé que todo es posible en ti. Todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por ti. Nada es imposible. Y vamos a declarar esta mañana: creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Bueno, iglesia, bienvenidos como siempre, y después de ese hermoso tiempo de alabanza, de adoración, de haber hablado con papá, ¿qué te parece si me acompañas en tu Biblia y vamos a leer lo que el Señor tiene para el día de hoy? La base bíblica del día de hoy está en Génesis capítulo 11, del versículo 1 al versículo 9, ahí en las pantallas, y van a ver que voy a estar leyendo la versión NBI o Nueva Versión Internacional. Entonces, acá nos cuenta la historia de la Torre de Babel. Y bueno, pues ya viendo de qué se trata la historia, pues yo quise ponerle como título no la Torre de Babel, sino la Torre de Confusión. ¿Y por qué la Torre de Confusión? Pues de hecho, si ustedes leen el versículo 9, dice que, el versículo 8 dice que de esta manera el Señor dispersó desde allí toda la tierra, por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Babel básicamente significa confusión. Entonces vamos a leer desde el versículo 1. Entonces dice, versículo 1, capítulo 11, versículo 1. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. ¿Cuánto? Solo un idioma. O sea, en toda la tierra hoy en día puedes ver que hablan no solo muchos idiomas, sino que, pongámosle acá en Colombia, en cada región tienen gentilicios diferentes y es muy difícil aprender el español por eso mismo. Pero en ese entonces todo el mundo hablaba lo mismo, todo el mundo se entendía por igual. Dice versículo 2, al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, allí se establecieron. Un día
se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coser al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos, mira la palabra, nos haremos ¿qué? Famosos y evitaremos ser dispersos por toda la tierra. Versículo 5. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo al comienzo de sus obras. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan, mira lo que dice, todo lo que se propongan podrán lograr. Versículo 7. Será mejor que bajemos a confundir. ¿Bajemos qué? Y el Señor habla en plural. No está solo Él, seguramente está con Jesucristo, como sabemos, dice en Juan 1.1, el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o sea, Jesucristo estaba ahí desde la creación, como lo sabemos, Él siempre ha estado ahí, y pues el Espíritu Santo, siempre han sido los tres. Y dice, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Dice versículo 8, de esta manera el Señor les dispersó, ya lo habíamos leído, desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Versículo 9, por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Versículo 4, donde decían ellos, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, de ese modo nos haremos famosos. Mira, sin duda si se ponen a leer acá la intención que tenían para hacer la torre, para hacer esto, y decía para hacernos famosos, había orgullo en su corazón, ellos querían tener un nombre, querían, aparte que se habían establecido, dice que encontraron seguramente un lugar era plano, ¿cierto? Se veía grande, inmenso, un campo abierto, y dijeron, bueno, hagamos acá una ciudad y nos establecemos. Y también ahí dice, y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Saben algo? Hay algo que al principio cuando el Señor crea y en unos capítulos anteriores ustedes, dice el Señor, multiplíquense y llenen toda la tierra. O sea, el Señor había dado la orden de que se dispersen, pero ellos no querían dispersarse y tenían orgullo en su corazón. De hecho, querían volverse famosos, querían hacer una ciudad con una torre inmensa para que toda la gente fuera hacia ellos, ¿cierto? Los conocieran por la torre. Y entonces, ¿qué había? ¿Qué? Orgullo en nuestro corazón. Podría como darles toda la historia hasta hay historiadores que hay nombres de quién dirigía todo esto y todas estas cosas, pero pues creo que no viene como al tema. Más bien vamos a ver qué quería el Señor enseñarnos. De hecho, le oraba mucho al Señor y quería que me mostrara qué era lo que Él quería que hablara. Y me empezó a enseñar de que muchas veces hay áreas en nuestras vidas donde hacemos una torre. Hacemos una torre de Babel, como que le decimos al Señor, mira, Señor, yo te entrego mi área familiar, te entrego mi área, no sé, económica, pero esta área no te la entrego, ¿sí? Esta área es mía y ahí empezamos a hacer la torre, ¿cierto? Hay orgullo y empezamos a hacer una torre y cada vez más grande y cada vez más grande y nos volvemos orgullosos, nos volvemos orgullosos. Y ahí es donde el Señor viene y y ve que esa torre, ¿qué? Forma, ¿qué? Confusión. Eso empieza a haber confusión en nuestra vida. ¿A qué me refiero con la confusión? Me refiero de que empieza a haber incomodidad. No sé si les ha pasado cuando nosotros habitamos con el Espíritu Santo y estamos haciendo algo mal, ¿cierto? Así como dice la palabra, lo que haces en secreto, cuando oras, ¿cierto? Hablas con el Padre y lo que haces en secreto se reflejará en público también. Cuando hay algo allá oculto, empieza a haber incomodidad, ¿cierto? Como que no te hallas y tú sabes que eso que estás haciendo está mal y todavía hay un pensamiento y empieza a generar una carga y empieza a generar una confusión. Entonces es esto el Señor generándolo. Oye, eso está mal, esa área está mal, pero que muchas veces somos orgullosos y eso que hay, esa torre y eso de no dejar que el Señor como que toque esa área, hace que el propósito que Él tiene para nosotros se frene. Y si ustedes ven acá, dice, evitaremos que seamos dispersados. El Señor tenía un propósito con ellos que era que llenaran toda la tierra, que fueran dispersados. Entonces, eso frena el propósito. Pregúntate tú, ¿en qué área no estoy dejando que el Señor meta mano?
¿Sí? ¿En qué área le estoy diciendo al Señor no? Y el Señor nos dice, oye, eso está mal. Oye, eso que estás haciendo con tu vida está mal. Oye, estás siendo un buen padre. O estás siendo un mal padre, qué pena. Oye, estás siendo un mal hijo, tienes que honrar a tus padres. O oye, mira que no estás siendo un empleado diligente. O mira cómo te estás portando con tus amigos. O mira cómo estás manejando tus finanzas. ¿En qué área no estás dejando que el Señor la dirija? Y estás haciendo una torre de confusión, una torre de Babel en tu vida. Si ustedes van y miran, dicen los historiadores que han encontrado torre por ese sector, torres de este tipo, y dicen que las hacían y hacían como una escalera en forma de espiral, así circular, y que cuando llegaban al último piso encontraban como altares para sacrificio, y pues de hecho dicen que eran sacrificios paganos, que hacían sacrificios que al sol, que a la luna, que muchas veces hacían hasta sacrificios humanos en estos lugares. Entonces empezamos a hacer nuestra torre y Señor, acá no, con esta área no te metas, con este ídolo, empezamos a formar un ídolo, ¿cierto? Empezamos a formar un ídolo y empezamos a rendirle sacrificio a ese ídolo y alejamos al Señor y empezamos a quitarle el primer lugar a Dios. Entonces pregúntate, ¿a qué le estás rindiendo sacrificio? ¿Qué es la torre que estás formando en tu corazón? ¿En qué área no estás dejando que el Señor toque? Entonces el Señor tiene que traer confusión. Y mira lo que pasa. Acá dice que el Señor viene y dice, me encanta acá en el versículo 6 porque dice, entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Y dice, esto es solo el comienzo de sus obras. Y ven ustedes resaltados que dice, todo lo que se propongan, lo podrán lograr. Y ustedes dicen, hey, pero entonces el Señor, ¿por qué los confundió? Si pueden lograr todo lo que, pues que lo hagan, ¿no? Pero mira lo que pasa, va en contra primero, en contra del propósito del Señor. Hace unos días tenía una conversación con una amiga y ella me decía que habían cosas que estaban trayendo como frustración a su vida, ¿cierto? Y yo le decía, mira, tú puedes lograr eso que quieres, ¿cierto? Entonces les doy un ejemplo. Entonces le decía yo, si tú quisieras ser mamá, lo puedes hacer. Sí, es fácilmente, de una manera incorrecta lo puedes hacer. De hecho, la palabra dice que todo lo puedes hacer, ¿cierto? Que todo te es lícito, pero más no todo te conviene. Entonces, si lo quieres hacer de una mala forma, lo puedes hacer, ¿cierto? Pero caerás en pecado, caerás de una manera que el Señor no le honra. Pero ¿qué tal si esperas el tiempo de Dios y dejas que el Señor lleve a esa persona correcta, ¿cierto? Te honre en un altar, te cases y ahí sí tengas la oportunidad de ser mamá. Entonces, muchas veces, todo lo que quisiéramos hacer lo podemos hacer, pero pregúntate, ¿es de la manera correcta? ¿Es en el tiempo de Dios? Y ese es el tema, que muchas veces nos acostumbramos a vivir en el tiempo de nosotros, en el tiempo cronos, y si sabemos el tiempo cronos se quiere decir al tiempo, ¿cierto? De nosotros, humano, el tiempo del reloj, como decir, hey, yo en 5 años quisiera graduarme de esta carrera, yo en 2 años tengo que ser papá, en tantos años tengo, sí, nos ponemos esto. Pero es que cuando aceptamos al Señor ya no vivimos en el tiempo cronos, vivimos en el tiempo kairos, y el tiempo kairos quiere decir el tiempo correcto de Dios. Quiere decir que todo tiene un orden y es en el tiempo de Él. Entonces acá dice, todo lo que quieran hacerse, todo lo que quieran se propongan lo pueden hacer. Y sí, lo podemos hacer, pero es de la manera correcta. Entonces analízate, ¿estás haciendo la manera correcta en todas tus áreas de la vida o en qué área hay confusión y el Señor te está mostrando que tienes que soltar y dejar que Él dirija? Entonces, quiero acá leerles, bueno, y en el versículo 8 al 9 vemos que el Señor, ¿cierto? Confunde sus lenguas, ¿cierto? Da diferentes idiomas y me agrada porque dice que el Señor los confundió, él confundió el lenguaje y los dispersó por todo el mundo. Quiere decir que el Señor tiene un propósito y si Él quiere, Él puede hacer todo lo posible para que se cumpla, porque Él es soberano. Y si tiene que tomar cartas en el asunto, lo hace. Y mira lo que pasó, Él les había dicho, riéguesen por toda la tierra, llénenla. No, ellos dijeron, no, hagamos una torre y evitemos que seamos dispersados. Entonces el Señor fue y los confundió y los dispersó por toda la tierra, con diferentes idiomas. Bueno, así es el Señor con nuestra vida. Entonces nosotros decidimos, servimos al propósito de Dios, servimos a la voluntad de Dios,
a las buenas, ¿cierto? De una manera dócil, como decirle, Señor, lo que tú mandes, allá voy. El Señor dice a la derecha, entonces yo me voy a la derecha. El Señor dice a la izquierda, yo me voy a la izquierda. El Señor me dice, estate quieto. Entonces yo me estoy quieto. Recuerdo ahorita un versículo, no recuerdo exactamente la cita, pero Moisés le dice al pueblo de Israel algo como, estésen quietos, que el Señor está peleando la batalla por ustedes. Hay veces que el Señor nos pide, estate quieto, que esa batalla es mía. Hay que saber qué batallas son de Él y qué batallas nos pertenecen a nosotros. Va a leerles esto que escribí. Dice, muchas veces construimos torres en nuestra vida que terminan trayendo confusión a nuestro espíritu. Decidimos darle más prioridad a nuestros sueños, anhelos, odios, rencores, falta de perdón, pecado, estatus y hasta aún seguimos rindiendo culto a las cosas pasadas o que hemos perdido. Muchas veces vivimos en el pasado, ¿cierto? Y decimos, ay, es que si hubiera pasado esto sería más feliz o algo así. Dice, y nos hacemos preguntas como, si no hubiera hecho esto o si no hubiera pasado esto, todo sería diferente y sería más feliz. Pero se nos olvida que Dios hace todo nuevo. Se dice que antes de la Torre de Babel todos hablaban un mismo idioma. A causa de su orgullo, Dios confunde sus lenguas y los hace hablar en diferentes idiomas. ¿En qué área estás hablando un idioma diferente al de Dios? ¿En qué área estás hablando un idioma diferente? Ustedes sí recuerdan que a veces la mamá a uno le decía, veías tal cosa y uno no hacía caso y la mamá decía, es que te estoy hablando en chino o en qué idioma que no me entiendes. No sé, a mí sí me pasó, no sé a ustedes. Entonces a veces el Señor dice, oye, ¿por qué no me entiendes? Te estoy hablando en nuestro idioma. ¿Estás hablando un idioma diferente que el del Señor en alguna área? ¿No estás hablando ese idioma espiritual con Él? Dice, con Él tenemos un idioma único que es nuestro idioma espiritual, el cual para los que son del mundo es locura. Realmente en todas nuestras áreas estamos hablando su idioma. ¿Estamos haciendo su voluntad o hay alguna en el que estamos construyendo una torre y rindiendo sacrificios a un ídolo? Pregúntate, ¿realmente en todas las áreas estamos hablando ese idioma? ¿Cómo hablamos un idioma espiritual con Él? Fácil, vamos, nos arrodillamos, le entregamos todo, le decimos, Señor, me gustaría que esto pasara, ponemos nuestros planes a Él, le dejamos nuestras cargas y leemos la palabra, de acuerdo como Él nos habla. ¿Sabes? A veces decimos, es que no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Será que esto es lo que le agrada a Dios? No, en la palabra está claro. Tú miras si lo que vas a hacer va de acuerdo a la palabra o si te va a llevar a hacer algo que no vaya en su voluntad, ¿cierto? En la palabra para todo lo que te preguntes está claro. Ahí está escrito. Otra cosa es que tú no lo busques, pero ahí está absolutamente todo. Entonces, recuerden que confusión es desorden, desconcierto, caos o alboroto. Mira en tu vida en qué área hay desorden o desconcierto o caos o alboroto o hay alguna carga. Porque tal vez debe ser porque has construido una torre, hay orgullo en esa área y tú no lo quieres ceder y no se lo quieres entregar al Señor. Entonces, ¿qué te parece si vamos a orar y hablamos con papá y le entregamos todo a nuestro Señor y terminamos con nuestro devocional? Gracias, Padre amado, por esta enseñanza tan hermosa que nos has dado, que hoy nos muestra que muchas veces la confusión viene porque nosotros mismos hemos levantado torres en nuestro corazón, Señor. Hemos aislado áreas de nuestra vida y no hemos dejado que tú toques, Padre Celestial. No hemos hecho tu voluntad y cuando tú nos hablas y nos dices que eso está mal, nos hacemos los de los oídos sordos o preferimos hacer otra cosa o preferimos alejarnos o no hablar contigo o no tocar el tema, Padre Celestial. Pero hoy nos vienes a decir en qué áreas cada uno sabemos que hay confusión, que hay un dolor, que hay un trauma, que hay algo que no está avanzando, que hay algo que no está funcionando, que hay algo que nos tiene estancados y eres tú mostrándonos que ahí hay algo malo y que tenemos que entregarlo a ti y hacer tu voluntad. Gracias, Padre Celestial, porque como siempre traes tu descanso y nos enseñas con estos pasajes hermosos un significado hermoso de que muchas veces tú tienes que traer incomodidad a nuestras vidas para hacernos crecer y poder servir a tu propósito. Gracias, amado Dios, y es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga.